Bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. ¿Dónde encuentras un servicio de excelencia? En Vegacoop. ¿Dónde encuentras un mejor interés en tus préstamos personales de auto e hipotecarios? En Vegacoop. ¿Dónde encuentras un mejor interés en tus cuentas de Vera y Navicoop? En Vegacoop. En Vegacoop estamos de tu lado siempre. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Vegacoop, de tu lado siempre. Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vegacoop, de tu lado siempre. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Todas las familias en Puerto Rico, en algún grado, más que otros, hemos confrontado alguna situación con la salud emocional de nuestra familia y nuestro entorno comunitario. Hoy nos acompaña en el estudio el director auxiliar de la Administración de los Tribunales, el honorable juez superior Alfonso Martínez Piovanite. Bienvenido, señor juez, a Muévete. Muchas gracias, Rubén, por haberme invitado a este programa y saludos a toda su audiencia. Para nosotros en la rama judicial siempre es bien importante tener la oportunidad de poder orientar a la ciudadanía, al público sobre los distintos servicios que ofrecemos. Y ciertamente el tema de la salud mental es uno que es neurálgico, que en la rama judicial le damos prioridad a la atención de los casos que tienen que ver con la salud mental, porque sabemos que todos los puertorriqueños de algún modo u otro tienen un familiar, una persona conocida que en algún momento ha estado en una situación de riesgo, y el tribunal juega un rol muy importante para ayudar a estas personas. En la introducción, básicamente, a lo mejor alguna persona pudiera estar preguntando, bueno, ¿y qué relación guarda o qué vínculo o pertenencia tiene la administración de los tribunales, la administración de la justicia, con un tema tan puntual como es el tema de la salud emocional o salud mental de nosotros los puertorriqueños? Eso es muy buena pregunta, Rubén. Y ciertamente cuando una persona que sea llegada a uno, un familiar, como todos tenemos, pues tiene una situación, un trastorno mental, ¿verdad? Que vivimos muchos de estos casos, particularmente luego del huracán María. Y esa persona presenta una situación de riesgo o de peligro para sí mismo o para otras personas, ya sea porque está amenazando con un suicidio, o está amenazando con cometer algún tipo de acto de violencia contra la propiedad, contra otras personas, y que sabemos que realmente responde a un trastorno mental. Muchas veces esa persona voluntariamente no va a querer llegar al hospital para recibir ayuda. Así que un familiar o cualquier persona que tenga conocimiento personal de lo que está ocurriendo, de esa situación de riesgo, puede ir al tribunal, a la sala municipal más cercana, no necesita un abogado, no tiene que pagar aranceles y tiene que llenar un formulario que provee el propio tribunal, en donde hace una petición para que esa persona sea detenida temporariamente y evaluada por el psiquiatra por orden del tribunal. La instrucción que hemos dado a nivel de la administración de los tribunales es que esos casos se atiendan de manera prioritaria. O sea, que la idea es que la persona, el ciudadano que va a solicitar el servicio, no espere mucho tiempo. El juez va a entrevistar a esa persona, la persona le va a indicar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pudo observar en cuanto a su familiar, a la persona conocida que está amenazando con cometer algún tipo de acto contra sí mismo, contra otras personas, y si el juez entiende que se dan los elementos, pues el juez va a emitir una orden.
y se llama la orden de detención temporera. En esa orden se le va a decir al familiar que la lleve al cuartel de la policía, que busque el servicio de una ambulancia para que se pueda transportar a ese paciente al hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico entonces tienen un periodo de 24 horas para evaluar a la persona por un equipo interdisciplinario de 3 personas que dirige el psiquiatra. El psiquiatra va a recomendar que esa persona sea ingresada involuntariamente en el hospital o si entiende que no están los elementos, ¿verdad?, lo dará de alta. Pero entonces el ciudadano tiene que regresar con esa recomendación que hace el equipo interdisciplinario para entonces decidir cuál es la próxima medida que va a tomar. En estos casos, como usted muy bien señala, es porque ya hay una experiencia previa. O sea, no se trata de una mera reacción de una persona que nunca había mostrado algún tipo de comportamiento errático o distinto a como en su vida ordinaria, sino que realmente los familiares conocemos, o los vecinos inmediatos conocemos cómo ha sido. No hay que ser un científico en la conducta humana para uno saber o uno identificar que esta persona pudiera ya estar o haber sido atendida previamente por condiciones mentales o que esté mostrando este tipo de comportamiento para nosotros acudir. En el caso de que esta persona no, porque hay personas que voluntariamente no van a acudir, probablemente porque puedan tornarse agresivas o exhibir un comportamiento agresivo. Si el tribunal, la persona va al tribunal municipal, la sala municipal, completa el documento, el juez lo evalúa, expide la orden. En ese caso, ¿cómo se hace para diligenciar ese mandato del tribunal? Pues se le orienta a ese peticionario, ¿verdad? La persona, el familiar que acuda al tribunal, que a veces es hasta un agente de la policía, porque a veces es una persona que quizás no tiene recursos o apoyo familiar, pero se le orienta que vaya al cuartel de la policía para que de la policía le brinden ayuda a la persona y también para que llame a una ambulancia que la debe cubrir pues el plan médico, puede ser la reforma inclusive, pero es cierto lo que usted dice, Rubén, en el sentido de que la mayoría de las personas que son objeto de este tipo de procedimientos ya tienen algún tipo de historial, pero a veces no, a veces es el primer incidente y es algo que particularmente vimos luego del huracán María y hay que actuar de inmediato. Yo creo que eso es algo que es bien importante que los ciudadanos deben tener presente, que no deben esperar a que esta conducta recurra y se repita en varias ocasiones. Si ellos identifican que hay una situación que realmente es de riesgo para la seguridad, la salud de ellos mismos o de otras personas, deben de actuar de inmediato. Y lo importante en este proceso, bajo esta ley 408 de salud mental, es que el criterio rector va a ser la recomendación que hace un psiquiatra por orden del tribunal. Y esto incluye no tan solo los trastornos mentales que nos vienen a la mente de primera mano, sino también puede incluir aquellas situaciones donde la persona abusa de sustancias controladas, abusa de alcohol y que por esa razón también plantea una situación de riesgo para otras personas o para sí mismo. Y este procedimiento podría aplicar no tan solo para que ingresen involuntariamente a la persona en el hospital, sino para que reciba algún tipo de servicio de desintoxicación, algún servicio de tratamiento compulsorio, como de internarlo en algún hogar en donde se le den servicios a estas personas que abusan de sustancias controladas, por dar un ejemplo, porque la ley considera que el abuso de alcohol y sustancias controladas es un tipo de trastorno de salud mental. Están preparadas todos los jueces y tienen sus adiestramientos para atender de primera mano este tipo de petición que hace un peticionario. Sí, los jueces municipales particularmente están adiestrados para atender este tipo de controversia de inmediato, tan pronto se le presente. Y es bien importante para la administración de los tribunales que el tiempo que le toma a la persona llevar este tipo de proceso sea muy poco. O sea, que se debe ver de la forma más ágil posible. Por ejemplo, el tema que se ha hablado del acceso a la justicia es muy importante, particularmente para estos casos. Incluso en lugares que son geográficamente más remotos, en donde no necesariamente va a haber un juez físicamente presente de inmediato, como lo sería en la isla de Vieques, que un juez solo visita 1 o 2 veces al mes, pues hemos establecido con la tecnología los medios para que el ciudadano pueda llegar en Vieques, en la isla Nena, a un centro en el tribunal
tribunal en donde le van a establecer una comunicación de videoconferencia con el juez en Fajardo y electrónicamente le enviarían esta misma orden que estamos hablando sin necesidad de, como era antes, de que la persona se tenía que montar en el ferry, llegar hasta Fajardo, y en lo que pasaba eso podía ocurrir, ¿verdad? Sí. Una situación desgraciada, claro. algo peor, y no tan solo en salud mental, en casos de violencia doméstica, en este tipo de situación que el tribunal entiende que debemos atender de inmediato. Fuera de cámara, dialogaba con usted y le hablaba sobre el tema del acceso precisamente a la justicia y cómo hoy día el tribunal está más cerca de la comunidad y la comunidad a su vez está más cerca del tribunal en el tema de la administración de la justicia, que es tan importante para la vida social de nosotros, ¿verdad? Y cómo nosotros, es un país democrático con unos fundamentos, cómo nuestra sociedad se puede beneficiar y puede desarrollarse teniendo un brazo de administración de la justicia ágil y con sensibilidad y más cercano a la comunidad. ¿Se ha avanzado, se ha caminado en esa dirección? Entiendo que se ha avanzado mucho. Ciertamente son momentos de muchos retos, ¿verdad? Son momentos de recortes presupuestarios en todo el gobierno y la rama judicial es una que ha sido particularmente afectada en los pasados años. Pero desde que juramentó como jueza presidenta, la jueza Maite Oronoz Rodríguez ha establecido como su prioridad el acceso a la justicia, o sea, de ir eliminando en la medida de lo posible esas barreras físicas, geográficas, como la que mencioné en el caso de Vieques, y también económicas. En ese sentido, pues le hemos dado mucha importancia a lo que son los centros de mediación, ¿verdad? En los tribunales municipales, como mencioné, donde se ven estos casos de salud mental, pero también se ven otro tipo de controversia, como los conflictos entre vecinos. Son controversias que se atienden bajo la ley 140, en donde la persona no necesita de un abogado necesariamente para que el tribunal atienda su controversia, tampoco necesita pagar aranceles, ¿verdad?, para presentar su petición, su querella al tribunal, y la aspiración es que cada vez haya menos barreras en cuanto al tema del acceso a la justicia. Hemos establecido también lo que son salas especializadas en distintos temas para maximizar ese acceso. Por ejemplo, tenemos salas especializadas de casos de violencia doméstica, en casos de salud mental, como mencioné, en algunas regiones. Queremos tenerla en todas las regiones. Obviamente los recursos son limitados, pero hacemos lo posible para hacer más con menos y poder ampliar los servicios que la ciudadanía pueda recibir. En el caso de controversias entre ciudadanos, vecinos, ¿cómo uno determina, si es uno quien lo determina, si uno acude a una sala de mediación o es al tribunal, o es el tribunal el que recomienda que se vaya a la sala de mediación? O sea, ¿cómo yo puedo llegar a dirimir o solucionar una controversia? ¿Bajo qué método? Se puede dar de las dos maneras porque, ¿verdad?, bajo algunos supuestos la persona puede ir directo al centro de mediación para que ahí se trabaje el referido y se pueda atender la controversia. Pero si la persona va directamente a la sala municipal y, como dije, no necesita abogado, no necesita pagar aranceles, y es un tipo de controversia, por ejemplo, un conflicto entre vecinos porque el vecino tiene un perro que ladra toda la noche, pues ese tipo de situación es una que el tribunal podría recibir la querella y citar al otro vecino para escuchar ambas partes. Si entiende que el caso es uno que podría beneficiarse de los servicios de mediación, podría el tribunal entonces referir a las partes a que vayan al proceso de mediación. Obviamente el tribunal ni nadie puede obligar a dos personas a mediar, pero sí los puede ordenar a que acudan al centro de mediación y a que reciban una orientación sobre los beneficios del centro de mediación. Porque, como mencionábamos también fuera de cámara, reconocemos que para muchas personas va a ser más fácil dialogar fuera del escenario que para algunos podría parecer intimidante, del juez en el estrado, con su toga, en la solemnidad que deben tener los procesos judiciales. Así que en ese tipo de contexto de la mediación se puede dar otro tipo de diálogo y el mediador entonces le refiere un informe al juez una vez culmina el proceso con una recomendación, y esa recomendación podría llevar al juez a citar otra vista, a emitir algún tipo de resolución, a darle seguimiento o archivar el caso, dependiendo de lo que ocurre, porque muchas veces en la mediación pues se resolvió el problema, en otras veces no ocurre así. A partir de María, muchas cosas en Puerto Rico de ahora en adelante la vamos a medir y la vamos a marcar antes de María y después de María. Es una realidad. Deben tener ustedes algún tipo de estadística
no para que la compartan con nosotros, simplemente para marcar el tema. Sí. Respecto a los niveles de cómo ha aumentado la radicación o las visitas de ciudadanos a salas de mediación y a tribunales municipales para dilucidar asuntos, por ejemplo, el ruido que provoca una planta, porque a principio los niveles de la solidaridad de Puerto Rico se desbordaba. Sí. Pero eso como que llegó unos momentos que sobrepasó unos límites, porque pues, a lo mejor un generador 2 semanas, pues todo el mundo está en las mismas. Exacto. De ahí en adelante me imagino que se disparan primero por la naturaleza nuestra, que somos humanos, que nos irritamos, que a veces no podemos canalizar adecuadamente frustraciones o situaciones, ¿verdad? Esto es un tema complejo. Y eso pues desencadena naturalmente en conflictos de vecinos. Hubo un aumento significativo en visitas para dilucidar ese tipo de controversia en los tribunales. Ese tipo de controversia, como menciona, ciertamente sí, a las semanas, ¿verdad?, de que ocurrió pues el evento, pues se vieron muchos de esos casos en los tribunales, al igual con lo que tiene que ver con las relocalizaciones de menores, ¿verdad? Porque después del huracán había una situación complicada en los servicios médicos, las escuelas cerradas y todo lo demás, y muchas veces uno de los 2 padres pues quería relocalizarse fuera de Puerto Rico, aunque fuera temporariamente, y entonces en el sentido de que quizás la otra parte, el otro papá no estaba de acuerdo, pues el tribunal tenía que intervenir en ese tipo de controversia, y esas estadísticas pues todavía son preliminares, ¿verdad? Porque siempre se están revisando, pero se pudo percibir un aumento. Pero como dice, el escenario de los tribunales, la situación de los tribunales se debe marcar antes y después de María. Han venido otros retos que hemos querido enfrentar y hemos ido haciendo ajustes para poder atender esos retos. La administración de los tribunales, en el contexto más amplio, para que los televidentes entiendan, ¿cuál es el rol realmente de la administración de los tribunales? La administración de los tribunales es el brazo administrativo del Poder Judicial, de la rama judicial de Puerto Rico, que es una de las 3 ramas de gobierno. Y la administración de los tribunales meramente le da un apoyo al rol que hace el juez en la sala, que es una de resolver casos y controversias e impartir justicia. Ese es el fin último del Poder Judicial en nuestro sistema de derecho. Y ciertamente desde el lado de la administración nosotros queremos optimizar los servicios que reciben los ciudadanos en nuestros tribunales y obviamente brindarle a los tribunales, a los jueces, a los funcionarios del tribunal las herramientas que necesitan para poder darle el mejor servicio posible a todos los residentes, a todos los ciudadanos de Puerto Rico. Pero sin duda, impartir justicia. Ese es el fin último del Poder Judicial. ¿Qué otros servicios o qué otras áreas ustedes están destinando capacidades en atención de mejorar y ampliar lo que es la administración de la justicia? Por ejemplo, hemos establecido salas especializadas en casos de violencia doméstica, que es un problema social grave, ¿verdad? Y que se debe atender con mucha prioridad. Entonces, en ya alrededor de la mitad de las regiones judiciales, que tenemos 13 regiones judiciales en todo Puerto Rico, hemos establecido unas salas especializadas que tienen unos servicios, brindan unos servicios interagenciales. No es tan solo un juez que resuelve si da una orden de protección a favor de una víctima de violencia doméstica, sino que hay todo un apoyo interagencial, por ejemplo, intercesoras legales que ayudan a las víctimas para que puedan pasar por el proceso de una manera que no las afecte o no los afecte emocionalmente. También se les brinda el servicio de un técnico de asume si hace falta fijar algún tipo de pensión. También tanto los jueces como los alguaciles tienen un entrenamiento especializado para atender estos casos con la sensibilidad que amerita, ¿verdad? Debido al tipo de problema social que es. También ciertamente lo que son los servicios para casos de menores. Esto es un tema muy importante que también tiene que tener un acercamiento terapéutico, porque obviamente un menor objeto a un proceso, ya sea como imputado una falta que es el equivalente de delito, o ya sea porque es parte de un proceso de remoción de custodia por una situación de maltrato o negligencia por sus padres, y el Departamento de la Familia solicita su
la remoción de la custodia por alguna problemática social, pues esos casos se tienen que atender con mucha sensibilidad. Así que sí, como parte de los proyectos de la administración de los tribunales, pues procuramos maximizar los servicios que se ofrecen en ese tipo de sala y que se puedan ofrecer de una forma, la forma más terapéutica posible para que la justicia se haga con la sensibilidad que amerita. Los casos de acoso en las escuelas, el llamado bullying, en menores contra menores, o adultos contra menores, o menores también contra adultos, es un tema que no se comentaba mucho, pero las redes sociales un poco se han tornado como le han dado visibilidad a una situación social que no es nueva. Desde que nosotros estábamos en la escuela, los sobrenombres, eso es parte de lo que hoy le llamamos bullying, ¿verdad? Claro. Ese acoso, esa molestia, esa señarte contra alguien, ¿verdad? Para ridiculizarlo o ¿verdad? Eso no podemos decir que ha disminuido o que ha aumentado, simplemente yo puedo decirle desde este espacio televisivo que realmente hay más visibilidad a ese problema social. Sí. Lo atienden también, me imagino, quejas o reclamos o denuncias en el ámbito de los tribunales municipales. Sí, ciertamente. Y obviamente hay que distinguir los procesos que son casos civiles y los que son los procesos criminales para adultos, o el equivalente en el caso de los menores, que realmente es un proceso civil con otro tipo de enfoque, ¿verdad? Bajo la ley 88, que es la ley de menores. Ciertamente hay unas situaciones que se atienden directamente en la escuela, pero si el procurador de menores, que es el equivalente a un fiscal, entiende que debe presentar algún tipo, ¿verdad?, de queja contra un menor para que el tribunal la atienda, así lo va a atender con la sensibilidad que amerita, pero también el tribunal puede expedir órdenes de protección, ¿verdad?, en situaciones ya sean menores, ya sean adultos, cuando la persona ha sido objeto de algún tipo de acecho, ¿verdad? Y esto lo vemos mucho con las redes sociales. Los vemos, no necesariamente tiene que haber una relación de pareja como en los casos de violencia doméstica, sino también pueden ser compañeros en una universidad, que uno es víctima del bullying de otro por mensajes en distintas redes sociales o por incidentes que han ocurrido en persona, y el Tribunal Municipal también atiende ese tipo de casos de una forma expedita, ¿verdad?, con urgencia, para proveer una orden de protección, y ciertamente la violación a la orden de protección ya expedida por el tribunal sería un delito, y entonces ahí sí podría ser procesada criminalmente la persona que viola una orden de protección emitida por el tribunal. Porque incluso hay muchísimos casos que se han reseñado de situaciones de violencia entre novios, de pareja, y menores de edad o ya en edad de adultez. Y ocurre con mucha frecuencia. Ciertamente cuando son entre novios, pues se considera bajo la ley 54, ¿verdad?, la ley de violencia doméstica, pero el fin es el mismo, es proveerle una protección mayor a la persona que está siendo víctima o objeto de algún tipo de maltrato, de violencia, de agresiones. Y hay distintas leyes que proveen este tipo de protección. También una importante que me gustaría destacar, porque es algo que se discute mucho últimamente, hay una ley especial para las personas de edad avanzada, que es la ley 121. Cuando una persona mayor de 60 años está siendo objeto de algún tipo de explotación financiera, no tan solo económico, pero se da, ¿verdad? Y se ve con mucha frecuencia, donde le están tomando a su familiar el seguro social o los ingresos, la pensión, lo que tenga, pues el Tribunal Municipal también puede pedir un tipo de orden de protección, y sin decir que también se trata de un tipo de delito, que también podría ser procesada criminalmente la persona, y el Tribunal Municipal es donde se ve la regla 6, que es cuando llevan a la persona arrestada y se le fija fianza en esos casos graves. O sea que son muchos los servicios que se proveen en las salas municipales, en las salas de investigaciones. La mayoría de los casos no hay abogado, no hay que pagar aranceles, y por eso es un frente importante del acceso a la justicia. Muchas veces le llamamos la sala de emergencia o el equivalente de la sala de emergencia de los tribunales del país. Hay información que la ciudadanía pueda acudir para orientarse previo a acudir, a determinar si acude a una sala. O sea, puede tener acceso
los ciudadanos común a la administración del tribunal a través del portal electrónico? Ciertamente, en el portal de www.ramajudicial.pr se brinda mucha información a los ciudadanos, incluyendo los formularios de todos estos tipos de casos que hemos discutido, ¿verdad?, en el día de hoy. También en las redes sociales es algo que queremos usar mucho porque sabemos que las personas utilizan mucho lo que es Facebook, lo que es Twitter, y la Rama Judicial PR, también tiene una presencia continua en las redes sociales para orientar a los ciudadanos, no tan solo de los distintos servicios que se brindan, también a veces cambios de horarios, lo vimos mucho con el huracán, ¿verdad?, por problemas de energía, que había que cambiar los horarios. Pues es importante que se mantengan atentos a todos los anuncios que se hagan por las redes sociales, pero en la página de Rama Judicial hay una área que es para ciudadanos, para orientación de ciudadanos, que se incluyen los formularios y se explican con mayor detalle los procesos que hemos discutido en el día de hoy. Pues, señor juez, muchas gracias por acompañarnos, gracias por utilizar este espacio televisivo para precisamente hacer más visible lo que es la administración de la justicia, y que todos los cooperativistas en Puerto Rico, que somos una masa enorme de puertorriqueños que nos sintonizan y que vean cuán accesibles están los tribunales para dirimir controversias y ayudarnos a tener una mejor convivencia y un mejor entorno comunitario. Muchas gracias, Rubén, gracias por la oportunidad, y espero que los ciudadanos hayan aclarado algunas dudas que hayan podido tener sobre los procesos judiciales, y como dije, de tener otras dudas, otras preguntas, pueden acceder a las redes sociales o al portal de la Rama Judicial. Me voy a atrever a invitarlos para tener una invitación abierta a este espacio televisivo para compartir temas tan puntuales y tan importantes para la vida de todos los puertorriqueños. Muy agradecido, cuente conmigo y cuente con la Rama Judicial. Muchas gracias. Bien. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. 915-0030 787-915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030. Tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Vega Coop, de tu lado siempre. Gracias por compartir con nosotros en Muévete, el programa del cooperativismo. Produce Here and Now para Vega.